Me llamo Emilia Gutiérrez. Hoy tengo 68 años. Vivo sola en una pequeña casa en las afueras de Guayaquil, Ecuador. Antes de empezar, quiero decirte algo. Nunca imaginé que acabaría contando mi historia frente a una cámara, mucho menos que la gente la escucharía por internet. Pero si hay algo que he aprendido después de todo lo que viví, es que a veces nuestra voz puede salvar a otros del silencio que a mí me ahogó por décadas. Nací en 1957, en un barrio polvoriento y caluroso, donde los techos de zinc nos hacían sudar hasta de noche. Mi madre, Carmela, era costurera. Mi padre, don Ramón, trabajaba en el puerto cargando sacos de arroz y banano. Éramos pobres, pero mi mamá decía que mientras tuviéramos fe, teníamos todo. Mi infancia fue una mezcla de rezos, estampitas, de la Virgen pegadas detrás de la puerta y discusiones constantes entre mis padres. Mi padre bebía más de la cuenta, y cuando llegaba borracho, mi mamá rezaba en voz alta para espantar los demonios que él traía. Yo me metía debajo de la mesa, cerraba los ojos y rezaba también. A esa edad, no sabía que lo que más miedo me daba no eran los demonios del infierno, sino los gritos de mi casa. A los 18 años, cuando mi padre murió de un infarto, mi mundo cambió. Mi madre se encerró en la iglesia, yo me encerré en mi cuarto. Recuerdo que una noche, mientras limpiaba el altar improvisado que mamá había montado en la sala, me pregunté por primera vez, ¿dónde está Dios cuando uno más lo necesita? Fue una pregunta muda, casi un susurro, pero fue la primera grieta en mi fe católica de toda la vida. Y entonces aparecieron ellas, dos mujeres impecables, de vestidos planchados y Biblias relucientes. Golpearon la puerta un sábado por la mañana. Yo estaba barriendo la vereda. Tenía el cabello recogido en una trenza floja y llevaba un vestido barato que mamá había cosido con retazos. Me saludaron con una sonrisa tan blanca que me dio vergüenza. Mi ropa, mis manos ásperas. Buenos días, jovencita, dijo la mayor, que después supe que se llamaba hermana Rosario. Venimos a compartir un mensaje de esperanza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sufrimos tanto si Dios es amoroso? Era como si hubieran leído mi mente. Les invité un vaso de agua, aunque mi madre decía que no se debía dejar pasar a desconocidos, pero no parecían desconocidas. Me hablaron de un paraíso en la tierra, de un Armagedón que barrería con toda injusticia, de un pueblo que tenía la verdad que nadie más tenía. Cada palabra caía sobre mi herida abierta, como un bálsamo. Ellas me prometieron que nunca volvería a sentir miedo, que Jehová cuidaría de mí siempre y que si obedecía, viviría para siempre. Ese mismo día me dejaron mi primer libro, La verdad que lleva a la vida eterna. Prometieron volver el martes siguiente para estudiar el capítulo 1. Me pidieron que orara a Jehová y que, si podía, empezara a limpiar mi casa de imágenes y cruces. Recuerdo que esa noche escondí la estatuita de la Virgen que mamá tenía sobre el televisor. Fue la primera vez que sentí que estaba traicionando algo, o a alguien. Los estudios se volvieron mi rutina favorita. Martes y jueves, puntuales, la hermana Rosario y su compañera, Luz Marina, llegaban con sus Biblias marcadas, folletos, revistas y una sonrisa que me hacía olvidar el peso en mi pecho. Hablábamos de la creación, del reino, del fin de este sistema de cosas. Cada frase traía respuestas que el sacerdote de la iglesia jamás me había dado. Aquí está la verdad, Emilia, me repetían, y yo les creía. A los pocos meses, me invitaron al Salón del Reino. Nunca olvidaré la primera vez que entré. Un local sencillo, sillas blancas alineadas como soldaditos, flores artificiales junto al púlpito, y un cartel discreto que decía, examinadlo todo, retened lo bueno. Lo que más me impactó fue la gente, hombres de traje aunque afuera hiciera un calor insoportable, mujeres con faldas largas y cabello impecable, niños sentados en silencio tomando notas. Nadie gritaba, nadie lloraba, todo era orden, disciplina
y algo en mí se tranquilizó. Pensé, aquí nadie me va a gritar como papá lo hacía. Pronto me presentaron a Marcelo, alto, delgado, mirada seria, era siervo ministerial, dirigía estudios, daba discursos, me saludó con un apretón de manos, y una pregunta directa, ¿estás estudiando para bautizarte? Me puse roja, asentí como si me hubieran pillado soñando despierta. Jehová bendecirá tu esfuerzo, me dijo. Esa noche, mientras intentaba dormir, repetía en mi mente esa frase como un mantra, Jehová bendecirá tu esfuerzo. Los meses se hicieron años. Dejé de ir a la iglesia católica con mamá. Empecé a sentirme incómoda cuando alguien rezaba un Ave María. Corté la amistad con mis vecinas que celebraban fiestas con música y licor. La hermana Rosario me decía que era normal, el mundo es enemigo de Jehová. Si te persiguen, es porque haces lo correcto. Y lo creí, aunque dolía, aunque mamá me miraba con ojos tristes cuando rehusé encender velas en el aniversario de mi padre, aunque mis tías me dejaron de hablar cuando rechacé asistir a una boda mundana, siempre repetía lo que me enseñaban, no importa lo que digan, yo tengo la verdad. A los 21 me bauticé, fue en una asamblea de circuito, en una piscina improvisada detrás de un colegio, llevaba un vestido sencillo, prestado, recité mi dedicación a Jehová frente a decenas de desconocidos que me sonreían como si me hubieran adoptado. Fue el día más feliz de mi vida, o eso pensé. No sabía que con ese paso estaba entrando a una familia que algún día me arrancaría la mía propia, ni que esas sonrisas se convertirían en cuchillos cuando hiciera la pregunta equivocada, ni que el Dios amoroso que prometían usaría su silencio para tapar gritos de niñas que, como yo, solo querían sentirse seguras. Pero en ese momento, bajo ese sol que quemaba mi espalda mientras salía de la piscina con el cabello goteando, agua y fe, creí que acababa de encontrar el paraíso, y me juré a mí misma que nunca volvería a dudar. ¿Qué opinas de lo que has escuchado hasta ahora? ¿Te identificas? Déjame tu comentario aquí abajo y suscríbete ahora mismo para que no te pierdas el próximo episodio. Lo que viene después es aún más oscuro y más necesario de escuchar. Después de mi bautismo, sentí que por fin tenía un propósito. Cada mañana me levantaba antes de que el gallo cantara, me sentaba en la mesa de la cocina y repasaba mis textos del día, subrayaba versículos, hacía anotaciones, preparaba respuestas para las reuniones. Mi madre me miraba desde la puerta de la habitación con una mezcla de lástima y resignación. No sé en qué momento perdiste la cabeza, Emilia, me decía, mientras se acomodaba el velo para ir a misa. No la perdí, mamá, la encontré, le contestaba siempre. La hermana Rosario me adoptó como su hija espiritual. Me llevaba de casa en casa, enseñándome cómo tocar puertas, cómo sonreír aunque me cerraran en la cara, cómo responder preguntas difíciles sin perder la calma. Con ella aprendí que siempre debía tener una respuesta memorizada y que, si alguien preguntaba algo que no salía en la revista, debía decir, déjeme investigarlo y volvemos la próxima semana. Nunca improvisar, nunca salirse del guión. Fue en esos días que Marcelo empezó a acercarse más. Cada domingo, después de la reunión, se ofrecía para acompañarme a casa. Decía que Jehová ponía a las personas correctas en el camino correcto. Tenía una voz pausada, un porte impecable. Su Biblia siempre estaba perfectamente subrayada, y conocía cada cita de memoria. A veces, mientras caminábamos, me recitaba textos como si fueran poemas de amor. Yo escuchaba embelesada, sintiendo que por fin alguien me veía como algo más que la hija pobre de Carmela. A los 22 me pidió matrimonio. Fue en la salida de una asamblea regional. Nos sentamos en una banca de cemento mientras la multitud se dispersaba entre folletos, risas y promesas de vernos pronto en el paraíso. Me tomó la mano, se quitó el reloj barato y lo puso en mi muñeca. No tengo anillo, pero Jehová proveerá,
dijo con una sonrisa. ¿Quieres servir a Jehová conmigo para siempre? No dudé, dije que sí con la voz quebrada, sintiendo que era la única respuesta posible. En la congregación todos nos felicitaron. Hermana Rosario lloró como si casara a su propia hija. Mi madre, en cambio, se quedó sentada en un rincón, apretando un pañuelo arrugado. No dijo ni una palabra. Esa noche, en casa, me abrazó y me susurró al oído: cuando quieras volver, aquí estará tu cama, Emilia. Pero yo no pensaba volver, pensaba construir una familia ejemplar, criar hijos fieles, predicar hasta el último rincón. Quería ser la esposa que Jehová aprobaba. La boda fue sencilla, una sala alquilada, flores de papel, jugo de guayaba servido en vasitos plásticos, ninguna música mundana, ningún brindis, solo oraciones, himnos y palabras de Marcelo recordándome que ahora era su ayuda idónea. Serás mi cabeza espiritual, Emilia, me dijo cuando cerramos la puerta de nuestro cuartito alquilado la primera noche. Promete que siempre me obedecerás, como la congregación obedece al cuerpo gobernante. Asentí, creí que era amor. Al principio todo parecía perfecto. Marcelo trabajaba medio tiempo como contador para hermanos de la congregación. El resto del día salíamos a predicar juntos. A veces caminábamos bajo la lluvia con zapatos empapados, pero yo sentía que cada paso nos acercaba más al nuevo mundo. Dejé de visitar a mi madre. Marcelo decía que ella era mala asociación, que si no quería estudiar la Biblia, no merecía ocupar mi tiempo. Empecé a notar cómo mis llamadas quedaban sin responder. Mis primos dejaron de invitarme a cumpleaños. Si alguna vez dudaba, Marcelo me recordaba: el mundo no nos entiende, porque no es de Jehová. No necesitamos a nadie más. Con el tiempo, la hermana Rosario se mudó a otra ciudad para cuidar a su hija enferma. Fue entonces cuando Marcelo me dijo que debía dejar de reunirme sola con otras hermanas, que no era apropiado hablar de asuntos espirituales sin supervisión, que mejor me concentrara en servir a él, a Jehová, a la congregación. Poco a poco, mi mundo se redujo a las mismas paredes, la sala del reino, nuestra casa, las calles polvorientas, donde predicábamos cada semana. Dejé de leer novelas, de escuchar la radio, de mirar a la gente a los ojos cuando salía a comprar arroz al mercado. Marcelo decía que la mujer sabia era modesta, reservada, sumisa, que una palabra mal dicha podía manchar el nombre de Jehová. A los 24 años, quedé embarazada. Lo celebramos con una oración larga y silenciosa. Nada de fiestas ni regalos mundanos, nada de visitas de parientes. Marcelo dijo que era mejor mantener pureza espiritual. Cuando nació Samuel, nuestro hijo, Marcelo le leyó su primer versículo a los 3 días de nacido. Jehová te guardará de todo mal, hijo mío, murmuró mientras yo, cansada, trataba de no llorar de agotamiento. Los meses se hicieron años. Samuel creció rodeado de textos, himnos y reuniones. Aprendió a quedarse quieto durante horas. En las asambleas, a levantar la mano para repetir respuestas memorizadas. No conocía dibujos animados, ni canciones infantiles, ni historias de superhéroes. Su héroe era Jehová, su modelo era su padre. Mientras tanto, yo sentía que algo se apagaba dentro de mí. A veces, cuando Samuel dormía, abría la Biblia, a escondidas, sin las revistas ni los folletos. Leía palabras que no coincidían con lo que oía en los discursos. La verdad os hará libres. No temáis a los hombres. Versículos que nadie mencionaba en el salón. Cada pregunta que surgía en mi mente la escondía bajo la almohada, como una carta prohibida. Marcelo empezó a notar mi silencio. ¿Qué piensas tanto, Emilia?, me preguntaba en la cama, mientras apagaba la lámpara. Nada. Mentía, pero era mentira, porque en mi pecho empezaba a crecer una semilla de duda, una semilla de verdad. ¿Te pasó algo parecido? ¿Sientes que esta historia toca algo dentro de ti? Escríbeme.
tu opinión aquí abajo y suscríbete para no perderte lo que viene. La jaula se va a romper, pero el precio será alto. Los años que siguieron fueron como un río silencioso. Afuera, todo parecía en calma, la congregación prosperaba, Marcelo subía de rango, Samuel se preparaba para su bautismo infantil, pero adentro, en la grieta de mi pecho, algo latía, algo que se negaba a morir. Mi rutina era siempre la misma: reunión los martes, predicación los jueves, escuela del ministerio teocrático los sábados, asamblea cada 3 meses. Preparaba mis respuestas con esmero para que nadie pudiera señalarme como floja espiritual. Marcelo revisaba cada párrafo conmigo, corregía mi entonación, se aseguraba de que mi sonrisa fuera la correcta cuando levantara la mano. En la congregación, los rumores eran como hojas muertas, siempre barridos antes de que alguien pudiera verlos. Una tarde, mientras ordenaba revistas en la mesa del salón, escuché a 2 hermanas susurrando que el hermano Wilmer, anciano respetado, casado, padre de 2, había sido visto con una jovencita de la congregación en un parque, muy juntos, a escondidas. Cuando pregunté a Marcelo, se puso pálido. No repitas esas cosas, Emilia, son calumnias. Jehová odia la murmuración, pero, si es verdad, no hay pruebas, y aunque las hubiera, los ancianos sabrán qué hacer. No es asunto tuyo. Me callé, aprendí a callar. Con el tiempo, noté otras grietas, una hermana pionera que desapareció, de pronto sin despedirse. Dijeron que había caído en pecado grave. Nadie volvió a mencionar su nombre. Un joven expulsado por rebelde. Su madre lloraba en silencio en la última fila, pero nadie se le acercaba. Todos obedecíamos la regla: no hables con expulsados, ni siquiera los saludes. La semilla de la duda germinaba cada noche. Cuando me quedaba sola en la cocina, preparaba café de cebada para Marcelo, café limpio, sin marca mundana, y mientras el vapor subía, abría la Biblia que guardaba bajo el mantel. Leía versículos que nunca mencionaban en la atalaya: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Un domingo, después de la reunión, me acerqué al hermano Rubén, un anciano de mirada suave. Le pregunté, casi temblando: hermano, ¿por qué no denunciamos a los que cometen pecados graves? ¿No deberíamos proteger a la congregación? Me miró largo, en silencio, luego bajó la voz. Emilia, las cosas espirituales se juzgan espiritualmente. Si Jehová quiere que algo se sepa, lo revelará. Mientras tanto, es peligroso andar preguntando mucho. Podrías confundir a los hermanos. Supe que era una amenaza disfrazada de consejo. Esa noche, Marcelo me advirtió. Rubén me contó lo que preguntaste. Ten cuidado, Emilia, no queremos problemas. Ya sabes cómo trata la congregación a los que siembran dudas. Las palabras se clavaron en mi garganta como astillas. Recordé a la hermana pionera que desapareció, al joven rebelde expulsado. Sabía que Marcelo me entregaría sin dudar si eso protegía su reputación. La verdad siempre estaba primero, siempre por encima de la familia, de la justicia, de la conciencia. Fue entonces cuando conocí a Clara. Tenía 16 años, cabello oscuro, ojos apagados. Venía a la congregación con su madre, una mujer callada, siempre temerosa. Clara se sentaba a veces a mi lado. Yo le prestaba atención porque me recordaba a mí misma, joven, hambrienta de afecto, de certezas. Un día, Clara se quedó después de la reunión. Esperó a que todos se fueran. Se me acercó con los ojos húmedos. Hermana Emilia, puedo confiar en usted, ¿verdad? Claro. Hijita, ¿qué pasa? Me llevó detrás del salón, donde la luz de los focos apenas llegaba. Bajó la mirada, retorció sus manos hasta hacerse daño. El hermano Wilmer me hizo cosas. Dijo que era mi culpa, que no dijera nada, que Jehová me castigaría si abría la boca. Sentí como si un balde de agua helada me cayera encima.
Era la misma grieta que había ignorado. Ahora tenía nombre, rostro, lágrimas. Intenté calmarla, pero dentro de mí hervía una furia silenciosa. La abracé y le prometí que haría algo, que nadie tocaría a una niña bajo mi mirada. Cuando le conté a Marcelo, estalló. No repitas eso, es una menor. ¿Tienes pruebas? ¿Testigos? ¿Sabes el daño que puedes causar? Me gritó, golpeando la mesa. Clara es la prueba, sus lágrimas, su miedo. Si difamas a un anciano, te expulsarán. Piensa en Samuel, piensa en la vergüenza, piensa en Jehová. Pero yo ya había tomado una decisión. Fui a hablar con 2 ancianos. Les conté todo, palabra por palabra. Ellos escucharon con cara de piedra, tomaron notas en un cuaderno. Cuando terminé, el hermano mayor suspiró. Hermana Emilia, entendemos tu preocupación, pero sin testigos no podemos hacer nada. Jehová odia la mentira. Si Clara miente, la sangre será sobre ti. Salí de ese cuarto sintiendo que todo el aire se había ido. Cuando busqué a Clara el domingo siguiente, su madre me dijo que habían decidido mudarse. Qué mejor estar lejos de chismes, que orara por ellas. Nunca más las vi. Esa noche, abrí mi Biblia, la puse sobre la mesa y la miré como si fuera un espejo roto. Sabía que estaba sola, que nadie vendría a salvarme, que la verdad era una cadena que aplaudía a los verdugos y silenciaba a los inocentes. Pero también supe que no iba a callar, aunque me costara todo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te toca, si conoces a alguien que viva algo similar, cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete ahora y comparte este video. Tal vez tu voz sea la que rompa el silencio de alguien más. Lo que viene es aún más fuerte y más necesario de escuchar. Los días después de que Clara desapareció fueron como un manto pesado sobre mis hombros. Nadie la mencionaba, nadie preguntaba, era como si nunca hubiera existido. A veces, mientras barría la entrada del salón, escuchaba murmullos, que, raro que se fueran tan de pronto. Dicen que la madre no quería someterse, pero nadie quería respuestas. Era más fácil tragarse la mentira. Marcelo, en casa, se volvió una sombra vigilante. Ya no hablaba conmigo de versículos ni de predicación. Solo me miraba desde la cabecera de la mesa mientras Samuel repetía textos para memorizar. Si yo abría la boca, Marcelo carraspeaba, bajaba la mirada de Samuel a mí, como una advertencia. Muda. Una noche, me pidió sentarme. Samuel ya dormía. La mesa estaba impecable. El reloj marcaba las 11. Pero para Marcelo la hora era irrelevante cuando se trataba de ajustar cuentas espirituales. Emilia, empezó, con voz fría, los ancianos me hablaron de tu problema. ¿Problema? Estás sembrando dudas. Hablaste de cosas graves sin testigos. Estás difamando a un anciano. Eso es grave. Respiré hondo. No quería llorar, no delante de él. No estoy difamando a nadie. Solo dije la verdad. Marcelo dio un golpe seco en la mesa. Ni siquiera levantó la voz. Su silencio fue peor. ¿Verdad? La única verdad es la que Jehová da a su organización. Lo demás es rebelión. No vuelvas a abrir la boca. Si sigues así, tendrás problemas. Y Samuel pagará el precio. No querrás eso, ¿verdad? Sentí un escalofrío. Fue la primera vez que comprendí que mi propia casa ya no era mi refugio, era parte de la jaula. Me fui a la habitación. Cerré la puerta con cuidado para no despertarlo. Me senté en la cama. Abrí la Biblia que escondía bajo la almohada. Pasé las hojas con los dedos temblorosos. El versículo de Juan las 8:32 brillaba como una llama, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libre? ¿Libre? ¿De qué? ¿De quién? A la semana siguiente, durante la reunión, sentí que todas las miradas estaban sobre mí. Cada vez que levantaba la mano para responder, veía como algunos bajaban la cabeza. El hermano Rubén, que antes me saludaba calurosamente, apenas me dio un apretón de manos frío, distante. Después de la reunión, me abordaron 2 ancianos. Me llevaron a un cuartito detrás de la plataforma,
un cuarto que olía a humedad, lleno de sillas apiladas y revistas viejas. Se sentaron frente a mí, Biblia en mano, cuaderno abierto. Hermana Emilia, dijo el hermano Luis, el coordinador, queremos ayudarte, pero antes debes decirnos, ¿sigues creyendo que ese rumor sobre el hermano Wilmer es cierto? Mi lengua se pegó al paladar, recordé el rostro de Clara, sus manos retorciéndose. No es un rumor, Clara me lo contó. Entre lágrimas, Luis suspiró, abrió su Biblia, recitó pasajes sobre la obediencia, sobre no murmurar, sobre respetar a los ancianos. El otro anciano, Ernesto, asintió cada frase como si fueran golpes de martillo. Sin testigos, dijo Ernesto, no hay caso, debes retractarte, es lo mejor para todos. Piensa en Samuel, piensa en Marcelo. Me temblaron las manos. No dije nada. Luis me pasó una hoja de papel. Escribe aquí que te retractas, que confiesas que fue un malentendido. Si lo haces, todo quedará atrás. Jehová lo olvidará, nosotros también. Miré la hoja, el lápiz, mis dedos. Podía hacerlo, podía mentir, podía volver a mi banco en la reunión, sonreír, levantar la mano, vivir tranquila. Pero Clara, levanté la vista, no puedo. Ernesto cerró el cuaderno de golpe. Luis frunció el ceño. Entonces, hermana, no nos dejas opción. Seguiremos observando tu actitud. Recuerda, rebelarse es como el pecado de adivinación, y Jehová odia a los rebeldes. Salí del cuarto sintiendo que mis pasos hacían eco. Afuera, Marcelo me esperaba. No preguntó nada, solo caminó a mi lado en silencio, con la mandíbula tensa. Esa noche, mientras lavaba los platos, sentí un miedo nuevo. No era miedo de Jehová, era miedo de ellos, de los hombres que decían hablar en nombre de Dios, pero no escuchaban él. Llanto de una niña. Decidí algo que jamás imaginé, empecé a escribir. Tomé un cuaderno viejo de tapas azules. Escribí cada palabra de Clara, cada detalle, cada frase de Marcelo, cada cita de los ancianos. Lo escondí detrás de la vajilla, donde sabía que Marcelo nunca miraba. Esa fue mi primera rebelión silenciosa. Los días pasaron y la tensión creció como mala hierba. Marcelo empezó a dejar de comer conmigo. A veces, pasaba la noche en la sala. Samuel me preguntaba, mamá, ¿Jehová está enojado contigo? Yo sonreía, mentía, decía que todo estaba bien, pero por dentro, sentía la grieta abrirse, y ya no quería taparla. Un domingo, después de la reunión, mientras regresábamos a casa, Samuel, de apenas 9 años, me tomó de la mano. Mamá, ¿es verdad que Jehová te va a castigar? Me detuve en seco, miré sus ojos grandes, inocentes. No, hijo, Jehová no castiga a quien dice la verdad. Él sonrió. Tranquilo. Marcelo caminaba adelante, sin voltearse. Esa noche, mientras los dos dormían, saqué mi cuaderno, lo abrí, escribí en grande, como si hablara con Jehová directamente: si tú eres justicia, ayúdame a no callar. Sabía que lo que venía sería peor. ¿Qué me señalarían? ¿Qué podrían expulsarme? ¿Qué podía perderlo todo? Pero había algo que ya nadie podía quitarme, la certeza de que la verdad, la verdadera verdad, no teme a la luz. Gracias por estar aquí, por no mirar hacia otro lado. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que te obligaron a callar algo importante? Suscríbete y comparte esta historia. Tal vez tu voz sea la chispa que rompa un silencio. Lo que viene va a sacudirlo todo. Después de aquella noche del cuaderno azul, mi mente dejó de descansar. Dormía poco, comía menos. Cada palabra, cada mirada en la congregación me parecía un susurro disfrazado de amenaza. Marcelo ya no era mi esposo, era mi vigilante, mi guardián sin uniforme. Aún así, yo seguía haciendo lo que se esperaba de mí: planchar la ropa de Marcelo, preparar a Samuel para sus reuniones, hornear pan para las hermanas enfermas. Nadie podía decir que era floja espiritual, nadie podía acusarme de tibia. Yo me repetía: si me van a señalar,
que no sea por holgazana, que sea por decir la verdad. Una tarde, la hermana Eloísa me pidió ayuda para limpiar el salón. Se había quedado sin su hija mayor, que era quien la ayudaba, la sexta a entrar, arrastrando un balde y un trapeador tan viejo como sus manos. Tenía los ojos rojos, pero sonreía como si nada. Mientras limpiábamos los baños, me susurró: «Hermana, Emilia, ¿puedo confiar en usted?». Asentí, sabiendo que su voz temblorosa traía algo pesado. «Mi hija», susurró mirando el suelo, «mi hija no quiere venir más. Dice que uno de los ancianos la obliga a quedarse sola después de la reunión. Dice que la toca». Sentí la sangre subir a mi cabeza como una ola hirviendo. Era otra Clara, otra voz pequeña aplastada por la autoridad espiritual. «¿Qué va a hacer, Eloísa?». La sexta bajar la mirada, escurrir el trapeador como si exprimiera su propio miedo. «No puedo hacer nada, no tengo pruebas, no tengo esposo que me defienda. Si hablo, me expulsan. ¿Y después qué hago?». Supe en ese instante que había más Claras de las que imaginaba, que yo no era la única con un cuaderno azul escondido, que había otras mujeres, otras madres, otras hijas, tragando el dolor para no perder la vida eterna. Cuando llegué a casa esa noche, Marcelo estaba sentado, con Rubén, el anciano de la sonrisa falsa. Tomaban café, me hicieron sentarme. Rubén sacó un sobre de Manila. Dentro, recortes de revistas, notas, nombres. «Hemos escuchado que sigues hablando de cosas que no edifican», dijo Rubén. «Hemos recibido informes de que andas preguntando a otras hermanas». «Es verdad», quise negar, pero mis manos sudaban, mi voz me traicionaba. «Yo solo escucho lo que me cuentan». Rubén sonrió, pero sus ojos eran un pozo vacío. «No eres una anciana, Emilia, no tienes autoridad para interrogar. Si escuchas algo, lo callas y lo reportas. Eso es obediencia, eso es humildad». Marcelo no dijo nada, solo respiraba fuerte, mirando su taza vacía. Rubén se levantó, alisó su camisa, se inclinó hacia mí. «Si sigues preguntando, Emilia, lo perderás todo. Jehová no bendice a los rebeldes. Piensa en Samuel». Y se fue, dejándome ahí, con Marcelo y su silencio de piedra. Me encerré en la cocina. Saqué mi cuaderno azul. Lo abrí, escribí el nombre de la hija de Eloísa. Escribí cada palabra, cada amenaza, cada mirada, todo. Empecé a esconder copias de esas páginas. Las envolvía en bolsas plásticas y las metía en una caja de galletas. Vacía, detrás de la alacena. Me sentía una criminal en mi propia casa. A veces imaginaba a Marcelo encontrando el cuaderno, arrancando las hojas, quemándolas. Me despertaba en sudor, pero al abrir los ojos sentía algo parecido a libertad. Aún no me callaron. Un viernes, después de una reunión de predicación, la hermana Marta, una mujer mayor, viuda desde hacía años, se me acercó mientras enrollábamos revistas. «Emilia, sé fuerte», me dijo sin mirarme directo a los ojos. «¿Por qué lo dice?». Se ajustó el pañuelo que siempre llevaba al cuello, bajó la voz. «Todos sabemos lo que haces. Algunos te temen, otros te admiran. No todos estamos dormidos, Emilia. Si necesitas ayuda, silba». No supe qué responder. No había silbido que rompiera aquella cárcel invisible, pero sus palabras fueron una chispa. Empecé a fijarme más, a escuchar mejor. Veía miradas rápidas entre ancianos, llamadas a puertas cerradas, jóvenes que salían con la cabeza baja de la oficina trasera. Empecé a notar que cuando alguien preguntaba de más, desaparecía, expulsado, inactivo, desviado. La congregación cerraba filas. Mejor perder a uno que poner en riesgo la unidad. Un sábado, mientras barría el salón antes de una reunión especial, vi algo que me heló la sangre. El hermano Wilmer, sí, el mismo, de Clara, tomando de la cintura a otra jovencita, apenas 13 o 14. Cuando me vio, quitó la mano de golpe, me miró con un gesto que entendí sin palabras,
dilo y te destruyo. Fui a casa, me encerré en el baño, vomité, me miré al espejo y no me reconocí. Tenía la cara demacrada, los ojos hundidos, pero dentro de mí ardía una certeza: si no hablo, soy cómplice. A la madrugada, mientras Marcelo roncaba, abrí mi cuaderno azul, escribí en mayúsculas: la verdad no teme la luz. Lo guardé, y por primera vez recé sin repetir lo que me habían enseñado. Solo dije: Jehová, si estás ahí, dame valor para no callar. Si llegaste hasta aquí, gracias. Tu silencio no ayuda a nadie. Comenta si alguna vez escuchaste algo que todos callaron. Suscríbete y comparte esta historia, cada voz cuenta. Lo que sigue va a abrir más grietas, y tal vez, salvar a alguien. Después de ver al hermano Wilmer manosear a otra niña, sentí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Era como si Clara me mirara desde algún rincón, como si Eloísa susurrara su miedo detrás de cada puerta cerrada. Empecé a buscar a otras hermanas, no directamente. Aprendí a usar preguntas disfrazadas. ¿Cómo está tu hija? ¿Te sientes cómoda cuando? ¿No te ha pasado que, al principio, me respondían con evasivas? Nadie quería decir nada claro. Era demasiado peligroso. Una noche, mientras ayudaba a servir jugos después de una asamblea de circuito, la hermana Marta, la misma que me había dicho Silva, se acercó a mí con una bandeja de vasos. Emilia, murmuró sin verme, a los ojos, hay más como tú, hay otras que saben, pero tienen miedo, mucho miedo. ¿De qué sirve saber y callar? Marta, susurré, fingiendo ordenar servilletas. De nada, pero si hablas sola, te aplastan. Si hablas con pruebas, te escuchan. Si hablas en grupo, tiemblan. Esa frase me quemó la cabeza toda la noche. Decidí escribir a la sucursal. Preparé una carta detallada, fechas, nombres, testimonios. Fotocopié páginas de mi cuaderno azul. Las metí en un sobre y la envié por correo, sin decir nada a Marcelo. Pensé, si la sucursal sabe, harán algo. Tienen que hacer algo. 2 semanas después, me citaron a una reunión especial. 3 ancianos, sentados en fila como jueces. Marcelo a mi lado, rígido como un poste. El hermano Luis abrió una carpeta manila. Hermana Emilia, hemos recibido tu carta. Su voz era tan calmada que me dio escalofríos. Yo respiré hondo. Por fin, pensé, por fin se hará justicia. Luis continuó. Queremos entender por qué estás difamando a nuestros hermanos con calumnias tan graves. Sentí que me tragaba una piedra. ¿Calumnias? Hay pruebas. Clara, la hija de Eloísa, sin testigos. Emilia, sabes bien cómo funciona la ley bíblica, interrumpió Ernesto. ¿Y las lágrimas? ¿Y los toqueteos? ¿No cuentan? Luis cerró la carpeta con cuidado, como si no valiera la pena mancharse las manos. Jehová odia a los que siembran discordia entre hermanos, pero también ama a los que se arrepienten. Sacó una hoja, era un documento de arrepentimiento, una especie de confesión donde yo debía escribir que me retractaba de todo, que había sido influenciada por Satanás, que pedía perdón a la congregación y a los ancianos difamados. Marcelo me miró de reojo, suplicante, como diciendo: hazlo, por favor. Pero dentro de mí ardía algo nuevo, una furia limpia. No lo firmo. Luis chasqueó la lengua. Entonces, Emilia, no nos dejas opción. Tendremos que abrir un comité judicial. Tú sabes lo que significa, ¿verdad? Sí, sabía. Expulsión, vergüenza pública. Mis amigos dejarían de saludarme. Mis vecinas testigos cruzarían de calle. Samuel sería hijo de apóstata. Piensa en Samuel, murmuró Marcelo en voz baja. ¿Vas a condenarlo por tu terquedad? Esa frase me dolió más que todo. Samuel era inocente, un niño que se sabía textos de memoria, que dibujaba leones y corderos viviendo juntos. Un niño que solo quería que su mamá obedeciera. Pero también pensé en Clara, en la hija de Eloísa, en la niña del parque. No me retracto. Salí del salón esa noche con la cabeza alta, pero el corazón apretado. En casa, Marcelo no me habló.
Samuel me evitó, lo escuché sollozar en su cuarto, lo escuché rezar, Jehová, haz que mamá deje de ser mala. Me rompí en silencio, pero no rompí mi cuaderno. Si escuchaste hasta aquí, gracias. ¿Conoces a alguien que pagó un precio por decir la verdad? Cuéntame, suscríbete y comparte, cada voz hace temblar el muro. Lo que viene es aún más duro. El anuncio del comité judicial llegó rápido. Un domingo, después de la reunión, Marcelo recibió un sobre cerrado. No dijo nada, solo me lo lanzó sobre la mesa. Dentro, una hoja con fecha, hora y el lugar, la oficina trasera del salón. 3 ancianos, 3 jueces, ningún testigo a mi favor. Los días previos fueron un infierno helado. Marcelo no me dirigía la palabra. Samuel me miraba como si yo fuera una sombra peligrosa. Dormía con su Biblia abrazada, como si así pudiera protegerse de mi pecado. Una mañana, me encontré a Rubén fuera del mercado. Sonrió, con esa sonrisa de reptil. Emilia, aún puedes evitar todo esto. Pide perdón, vuelve a ser la esposa ejemplar. Jehová perdona a los humildes. ¿Y a los que tocan a las niñas? ¿También los perdona? Su sonrisa no se movió ni un milímetro. Jehová, juzga, no tú. Volví a casa temblando. Saqué mi cuaderno azul, lo abrí, lo olí como si fuera un talismán. Decidí que si me expulsaban, al menos dejaría algo. Esa noche, mientras Marcelo dormía, llené otra bolsa con fotocopias. Caminé hasta la casa de Marta y se la dejé bajo la puerta. Si me callan, que alguien lea. Escribí en un papel. La noche del comité llegó. Marcelo fue conmigo. Samuel se quedó con Marta. Entramos a la oficina. 3 sillas de plástico, una mesa, 3 Biblias abiertas. Luis, Ernesto y Rubén, los 3 con la misma cara de piedra. Luis leyó versículos sobre la obediencia, la humildad, la sumisión. Cada palabra era un látigo envuelto en terciopelo. Me preguntaron si me arrepentía, si retiraba mis palabras, si admitía que había sido engañada por Satanás. Mi voz salió baja, pero firme. No retiro nada. Me acusaron de rebelde, de peligrosa, de obstinada. Marcelo no me defendió, no dijo ni una sílaba, solo miraba al piso. Antes de irnos, Rubén se inclinó. Cuando lo anunciemos, no habrá vuelta atrás. Serás expulsada, te cortarás tú misma de la vid de Jehová. Lo miré a los ojos y por primera vez no sentí miedo. Prefiero estar fuera de su vid que pudriéndome dentro. Salí a la calle sintiendo el viento en la cara como un balde de agua fría. Marcelo caminó detrás. No me tocó, no me habló. En casa, dormí en el sofá. Samuel no salió de su cuarto. Escuché su llanto amortiguado por la almohada. Mi corazón se partía en 1000 pedazos. Pero dentro de ese dolor, una voz decía, ya no hay vuelta atrás. Si estás aquí, no me dejes sola. Comenta. ¿Qué harías tú? ¿Callarías o lucharías? Suscríbete y comparte, lo que sigue va a romper cadenas, y a mostrar lo que ellos no quieren que sepas. El domingo del anuncio llegó como un funeral sin ataúd. Me senté en la tercera fila, con la cabeza alta, mientras Marcelo se acomodaba 2 asientos más adelante, junto a Samuel. Mi hijo apenas me miraba, su Biblia, abrazada contra el pecho, parecía un muro que lo protegía de mí. El hermano Luis subió al podio, su voz retumbó en las paredes del salón como un trueno mudo. Hermanos, informamos que la hermana Emilia Gutiérrez ya no forma parte de la congregación de los testigos de Jehová. Ha sido expulsada por conducta rebelde y por causar división. Silencio, ni un murmullo, solo los susurros de páginas de revistas, los suspiros incómodos. Nadie me miró directo. Marta sí, desde el fondo, con un pañuelo apretado en su mano, me regaló una mirada que decía, no estás loca. Cuando terminó la reunión, me levanté despacio. Quise acercarme a Samuel, pero Marcelo se interpuso como un portón de hierro. Lo tomó de la mano, se giraron y se alejaron sin mirarme. Sentí un nudo en la garganta tan grande que me dolía respirar. Salí del salón y caminé sin rumbo.
Cada paso se sentía más pesado. Recordé cada estudio bíblico, cada puerta golpeada, bajo el sol, cada respuesta memorizada. Todo para esto, ser invisible. Esa tarde volví a casa, pero ya no era mi casa. Marcelo me esperaba en la puerta. No puedes quedarte aquí, dijo sin titubeos. No puedo compartir techo con alguien que Jehová rechaza. Miré alrededor. Samuel estaba detrás de la cortina, espiando. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Supe que esa imagen me perseguiría toda la vida. Fui hasta la habitación. Guardé un par de mudas de ropa en una mochila. Tomé mi cuaderno azul, mi Biblia y una foto vieja de Samuel cuando tenía 3 años. Nada más. No lloré delante de Marcelo, no le di el gusto. Caminé hasta la calle. Sentí la brisa caliente de Guayaquil pegándose a mis lágrimas. Marta me esperaba en la esquina. Se quitó el sombrero y me abrazó como si yo fuera su hija perdida. No estás sola, susurró. Me llevó a su pequeña casa. 2 habitaciones, paredes despintadas y una mesa de madera llena de tazas de café. Esa noche dormí en un colchón en el piso, abrazando el cuaderno como un salvavidas. A la mañana siguiente desperté con Marta preparando café negro. Me senté a su lado sin decir nada. Ella habló primero. Emilia, hay más, no solo tú. Sacó un sobre, dentro, cartas, notas, testimonios de otras mujeres, de otros expulsados, historias parecidas, abusos silenciados, amenazas veladas, familias partidas. Cada hoja era una bofetada, cada línea, una chispa. ¿Por qué guardaste todo esto, Marta? Porque un día alguien tendría el valor de juntar todo, y creo que eres tú. Sus palabras pesaron en mis hombros como un manto y al mismo tiempo, como un abrigo. Por primera vez sentí que mi lucha no era solo mía. Pasé días escondida en casa de Marta. A veces escuchaba pasos en la vereda y pensaba que era Marcelo, que vendría a suplicar que volviera. Pero no llegó, no llamó. Samuel, tampoco. Las noches eran las peores. Recordaba su carita de miedo, su voz temblando al rezar para que Jehová perdonara a su mamá. Eso me rompía más que cualquier expulsión. Pero cada lágrima alimentaba algo nuevo, una rabia sagrada. Si nadie más hablaba, yo sí lo haría. ¿Te imaginas perderlo todo por decir la verdad? Si llegaste hasta aquí, comenta, ¿qué harías? Tú, suscríbete y comparte este testimonio. Tal vez alguien necesita saber que no está solo. Lo que viene, encenderá la mecha. Marta se convirtió en mi ancla. Me abrió las puertas de su casa y, sin pedirme nada, me ofreció algo más valioso que un techo, conexión. Una noche, mientras enrollábamos hojas y las clasificábamos en sobres, me susurró, no eres la única que escribe. Mira esto. Me enseñó cartas de otras provincias, mujeres que, como yo, habían sido expulsadas por no callar, madres que habían perdido hijos, esposas que habían visto a sus maridos encubrir delitos disfrazados de disciplina. Cada historia era un espejo. No estaba loca, no era la única. Marta organizaba reuniones clandestinas. Éramos 5, luego 8, luego 12. Nos juntábamos en la trastienda de una panadería, a veces en la casa de Eloísa, siempre en secreto. Traíamos testimonios, pruebas, copias de cartas. Hablábamos bajo, mirábamos la puerta cada 2 minutos. El miedo seguía ahí, pero algo era diferente. Ahora el miedo caminaba con la verdad al lado. Una noche, Marta sacó un recorte de periódico, un caso de abuso infantil encubierto por un anciano en otra ciudad. La noticia decía que un ex testigo lo había denunciado a la policía, que había ganado el juicio. Fue la primera vez que escuché esa palabra dentro de mi cabeza, denunciar. Me quemaba la lengua, la idea de salir del círculo, de llevar todo a las autoridades mundanas. Lo que siempre nos dijeron que era traición. Esa noche volví a casa de Marta. Me encerré en su baño y me miré al espejo. Jehová odia a los traidores, repetía Marcelo en mi mente. Los mundanos no entenderán, decían los ancianos. Pero debajo de esa voz,
Otra murmuraba, ¿quién protege a las niñas sino tú? Volví a leer mi cuaderno azul, ahora manchado de lágrimas y café. Cada hoja era una bala de papel, cada frase, un testigo silencioso. El día siguiente me senté en la mesa de Marta y pregunté, ¿y si vamos a la policía? Silencio. Eloísa tembló. Marta respiró hondo. Si tú lo haces, no vuelves atrás. Emilia, no respondí, solo miré mis manos, agrietadas de limpiar casas ajenas para ganarme unas monedas desde que salí de la de Marcelo, manos cansadas, pero vivas. Esa tarde escribí mi primera denuncia, nombre por nombre, fecha por fecha, ni un detalle menos. Marta me acompañó a una cabina de internet y escaneamos cada hoja. Subí todo a un correo con copia a la fiscalía, a un periodista local, a una abogada que Eloísa conocía. Hice clic en enviar. Mis manos temblaban, pero dentro de mí algo se aflojaba por primera vez. La jaula tenía grietas irreparables. Si llegaste hasta aquí, eres parte de esta red silenciosa. Comenta. ¿Denunciarías tú también? Suscríbete y comparte. Cada testigo de la verdad rompe un candado. Lo que viene, es la hora de gritar lo que siempre nos mandaron callar. Después de la denuncia, el miedo se instaló como una sombra pegajosa que no me dejaba. Cada ruido en la calle me parecía la patrulla de la congregación. Cada mirada, la inquisición de los ancianos. Estaba fuera de la congregación. Sí, pero las cadenas invisibles seguían ahí, tirando de mí hacia atrás. Marta, Eloísa y las otras mujeres sabían que el camino que había tomado no tenía retorno. Nadie podía evitar lo que se venía. Ellas me apoyaban, pero sabían que el precio sería alto. Aún así, nadie me dio un consejo diferente. Nadie dijo no lo hagas. Nos sentábamos en silencio, esperando, temblando, pero también aliviadas de finalmente poder respirar sin el yugo de la mentira. Una noche, mientras estaba sola en la pequeña habitación de Marta, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Mi estómago dio un vuelco. Respondí con voz temblorosa. Hola, hermana Emilia, me dijo una voz grave del otro lado. Era Rubén, el anciano que había sido el primero en confrontarme. Necesito hablar contigo. Es sobre tu hijo. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No podía respirar. ¿Qué harían con Samuel? ¿Lo usarían como moneda de cambio para que me retractara? ¿Qué le pasa a Samuel? Pregunté con el corazón latiendo fuerte. Está mal, Emilia. Se le está haciendo un vacío en la congregación. Los niños lo rechazan. Está siendo influenciado por tu rebeldía. Tú sabes cómo funcionan estas cosas. Los padres son responsables por el comportamiento de los hijos. Si no te arrepientes, él también se verá afectado. Mi mente estalló. Por fin lo entendí. Lo que me estaban diciendo era que el sacrificio debía ser completo. No era solo mi expulsión. Era la vida de mi hijo. Samuel sufría por lo que había sido llamado mi error. Colgué el teléfono con rapidez, no sin antes escuchar la última amenaza de Rubén, que decía, recuerda, Emilia, la obediencia es lo único que salva. Si sigues con esta actitud, perderás a tu hijo para siempre. Al instante, sentí un vacío. No podía soportar la idea de perder a Samuel. No podía, pero, por otro lado, la pregunta rondaba mi mente como un eco. ¿Vale la pena callar y vivir bajo esas condiciones? ¿Por qué tendría que mentir? ¿Ocultar la verdad? Si todo lo que había hecho era proteger a las víctimas. ¿Y si me arrepentía? ¿Podría seguir viviendo con esa mentira? No, no podía. Llamé a Marta esa misma noche. Le conté lo que Rubén había dicho. Marta no dijo nada al principio, solo se quedó en silencio. Sentí su mirada de apoyo, como si me hubiera entendido. En cada palabra, cuando finalmente habló, su voz estaba llena de dolor. Emilia, tú ya no eres la misma. Ellos quieren que sigas siendo la hija obediente, pero eso nunca te ha hecho feliz. ¿Qué te queda si callas? Esas palabras penetraron hasta el fondo de mi ser.
Yo ya no era la misma, y nunca más volvería a hacerlo. Tomé una decisión. Era el momento de dar un paso final. Ya no podía retroceder. Si los ancianos querían que fuera una esclava, que me desterraran de su mundo, lo harían sin poder evitarlo. Pero yo también tenía mi propia voz. Y esa voz, aunque temblorosa, no callaría más. Decidí que iría a la policía. Lo haría, público, denunciaría los abusos que había visto. Ya no había vuelta atrás. En mi cuaderno azul, las palabras ya no eran solo recuerdos, eran pruebas, para mí, para las víctimas, para todos los que no podían hablar. Al día siguiente, sin perder tiempo, me dirigí al comisariado. El corazón me latía tan fuerte que sentí que todo el mundo podía oírlo. La puerta se cerró detrás de mí, y al mirar a los oficiales, sentí que todo mi cuerpo temblaba, pero también sabía que era el momento de hacerlo. En la comisaría, hablé con un oficial joven. Parecía confundido al principio, pero al mostrarle los documentos y las cartas, su mirada se tornó más seria. Esto es grave, señora. Le aseguramos que lo investigaremos. Este tipo de denuncias no se deben tomar a la ligera, dijo mientras anotaba en su cuaderno. El miedo seguía ahí, pero de alguna forma, mi alma respiraba. Si llegaste hasta aquí, sabes lo que es luchar contra todo. Cuéntame, ¿cómo actuarías tú si te obligaran a callar? Suscríbete para que más personas vean que la verdad nunca se olvida. Lo que viene va a cambiarlo todo. La noticia de mi denuncia empezó a correr como un reguero de pólvora, pero no en la congregación, no todavía, era en la pequeña red de exmiembros y víctimas que comenzaba a organizarse. Marta, Eloísa y algunas otras mujeres contactaron con otros ex testigos de Jehová que habían sufrido en silencio, como yo. El día después de ir a la policía, me sentí como si el mundo estuviera en suspenso. Marcelo no volvió a hablarme, Samuel me evitaba, y lo peor de todo era ver cómo cada mirada en la congregación me decía: eres la mala, eres la traidora. Cada vez que llegaba, todos se apartaban, los niños no se acercaban, las miradas de los ancianos eran de hielo. Sabía lo que venía, sabía que me llamarían para una nueva reunión, esta vez con todos los ancianos. Sabía que, tarde o temprano, mi nombre sería el tema principal en cada uno de los salones de reino. Pero, algo había cambiado dentro de mí. Ya no me sentía sola. Había cientos de testimonios, de mujeres que ahora entendían que la verdad no solo era la luz, era también un fuego que quemaba todo lo falso. A pesar de que el miedo seguía presionando sobre mi pecho, algo había roto. En mí, la decisión estaba tomada, iría hasta el final. Ya no podía volver a ser la persona que aceptaba la mentira para evitar la confrontación. Me sentía libre, aunque el precio fuera alto. Pasaron 2 semanas. Una mañana, llegó una carta. No era de la congregación, era una citación de la policía. Habían comenzado a investigar mi denuncia. Me invitaron a una nueva reunión con los oficiales. En el fondo de la carta, en letra pequeña, había algo que me heló la sangre: los documentos serán compartidos con la fiscalía. Habrá una investigación formal. Lo que estaba comenzando a suceder era más grande de lo que jamás imaginé. Si llegaste hasta aquí, sabes lo que significa arriesgarlo todo por la verdad. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías si el mundo entero te dijera que eres la mentira? Suscríbete y comparte, es hora de despertar. Cuando la policía empezó a investigar, el silencio se rompió como un vaso que cae de la mesa. Al principio fueron murmullos, mensajes indirectos. Un hermano de la congregación me vio en la calle y cruzó de acera sin saludarme. Otro, que siempre me vendía verduras fiadas, me cerró la puerta sin decir palabra. Yo ya estaba acostumbrada a esas miradas desde que me expulsaron. Pero esto era diferente. Ahora no era solo Emilia la rebelde, ahora era Emilia la traidora que va a las autoridades mundanas. Para ellos, denunciar era peor que mentir, peor que callar, era echar perlas a los cerdos, era dar armas a Satanás. Una tarde, la hermana Marta me tocó la puerta, traía la cara pálida,
la respiración agitada. Emilia, tienes que saberlo. ¿Qué pasó? Sacó de su bolso una copia arrugada de un mensaje que circulaba en algunos grupos cerrados de WhatsApp de la congregación. Un texto simple, frío. Hermanos, se les exhorta a no mantener contacto con Emilia Gutiérrez ni con personas que apoyen su causa. Ella está contaminada. Oramos para que se arrepienta, pero por ahora es mejor evitarla. Era oficial. La línea estaba trazada. O estabas conmigo o contra mí. O seguías la verdad oficial o eras arrastrado conmigo al exilio. Esa noche, mientras revisaba mi cuaderno azul, recordé cómo empezó todo. Clara, Eloísa, la niña en el parque, los murmullos, las puertas cerradas, los silencios pesados. En el salón, todo estaba ahí. Cada página era una confesión, pero también una herida abierta. La investigación avanzaba. Un agente me visitó en casa de Marta, me hizo preguntas, revisó las copias, tomó notas, prometió discreción. Yo asentía, pero dentro de mí sabía que nada sería discreto en una ciudad pequeña como la mía. 2 días después, sexta patrullas estacionadas cerca del Salón del Reino. Los ancianos decían que era una persecución satánica. Marcelo, por supuesto, repetía cada palabra como un loro. Lo supe porque Marta escuchó de una vecina que Marcelo hablaba en las reuniones de grupo. Emilia está loca. Es una hija de Satanás. A veces me preguntaba si él creía esas palabras, si alguna parte de su corazón se dolía todavía por mí, por Samuel, pero pensar en eso era inútil. La realidad era que mi hijo estaba atrapado en medio de esta guerra silenciosa. Marta me lo dijo sin rodeos. Emilia, ellos van a usar a Samuel hasta el final. Lo presionarán para que te odie. Te va a doler, pero no puedes retroceder. Tenía razón, lo veía en sus ojos, lo escuchaba en los rumores. Samuel lloraba en las reuniones, preguntaba por qué su mamá se había vuelto mala, y los ancianos respondían con parábolas, con amenazas veladas de que, si no la evitaba, él mismo sería arrastrado fuera. Una noche, mientras organizábamos más documentos, Marta me tomó de la mano. Emilia, tienes que ser fuerte. Si caes tú, caemos todas. Y lo entendí. Ya no era solo yo, era cada Clara, cada Eloísa, cada Marta, era cada mujer que alguna vez bajó la cabeza y aguantó en silencio. El miedo seguía ahí, claro, pero también estaba la certeza de que, esta vez, la verdad no moriría conmigo. Si escuchaste hasta aquí, dime, ¿qué harías tú si todos se dieran la vuelta? ¿Qué harías si te dijeran que denunciar es traicionar? Comenta, suscríbete y comparte. Cada voz que se une hace más ruido que 1000 silencios. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y esperanza. La policía venía cada tanto. Me preguntaban por más detalles. Querían nombres, direcciones. Les di todo, cada dato, cada pista, cada rumor que pude confirmar. Sabía que no sería fácil. Los ancianos negarían todo. Dirían que era una miembro despechada, loca, influenciada por apóstatas. Una noche, Marta y yo estábamos revisando copias cuando escuchamos golpes en la puerta. Eran casi las 10. Mi corazón se aceleró. Marta me miró. Tomó un cuchillo de cocina. Solo por si acaso. Abrí la puerta despacio. Allí estaba Marcelo. No lo había visto desde mi expulsión. Se veía más viejo. Los ojos hundidos. No estaba solo. Samuel estaba detrás, cabizbajo, sosteniendo su Biblia como si fuera un escudo. Marcelo no me dejó hablar. No vengas más a buscarnos, soltó sin rodeos. No llames a Samuel. No lo confundan más. Él no tiene la culpa de tus mentiras. Samuel levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo vi a mi niño, el que dormía abrazado a mí cuando tenía miedo de la tormenta, pero ya no era el mismo. En sus ojos había miedo, y algo más, un atisbo de duda. Samuel, susurré, intentando acercarme. Marcelo lo jaló hacia atrás. No lo toques, no le metas tus ideas.
Escupió las palabras como si quemaran. Déjalo decidir, no es tu propiedad. Marcelo soltó una carcajada seca. Tú no entiendes nada, Emilia, nunca entendiste. Jehová protege a los obedientes. Tú elegiste ser una traidora. Samuel no será arrastrado contigo. Levanté la mano, toqué el hombro de Samuel antes de que Marcelo pudiera evitarlo. Él no se apartó. Sentí su pequeño cuerpo temblar. Te amo, susurré. Nunca lo olvides. No importa lo que digan, hijo. La verdad no se calla. Marcelo lo jaló. Lo empujó hacia la calle. Vi su silueta alejarse bajo la luz parpadeante del poste. Mi pecho ardía como si me hubieran arrancado algo de dentro. Marta me abrazó por la espalda. ¿Te arrepientes?, preguntó, con voz suave. Jamás. Esa noche, mientras copiaba más papeles, encontré una hoja vieja, arrugada. Era un dibujo de Samuel, hecho cuando tenía 5 años. Un león, un cordero, una madre y un niño tomados de la mano. Lo puse junto al cuaderno azul. Me recordé a mí misma, no lucho solo por mí, lucho por él también. ¿Qué harías tú si tu propia familia se volviera tu juez? Déjame tu opinión aquí abajo. Suscríbete y comparte este video, quizás alguien necesita oír que no está loco. Lo que sigue es la hora de la verdad. Los rumores ya no eran solo susurros dentro de los muros del salón del reino, ahora flotaban en la calle, se colaban en el mercado, salían de bocas de desconocidos que repetían como loros lo que los ancianos dictaban. Una tarde, mientras compraba pan en la tienda de la esquina, la dueña, una mujer que me había fiado durante años, me miró con lástima. Emilia, dicen que estás loca. ¿Qué te pagan los mundanos para destruir la obra de Jehová? No respondí, solo pagué el pan y salí. Marta me esperaba sentada bajo la sombra de un árbol polvoriento. Traía una bolsa con fotocopias y sobres. No puedes seguir sola, Emilia. Hay más como tú, de otras ciudades, ex testigos, algunos expulsados hace años, otros recién salidos. Te quieren conocer. Quieren ayudarte. En su bolso guardaba cartas y correos electrónicos, testimonios, historias que parecían calcar la mía, mujeres y hombres que habían sido silenciados con la misma amenaza: si hablas, pierdes a tu familia; si hablas, pierdes la vida eterna. Pero ellos habían decidido que preferían perder la mentira antes que perderse a sí mismos. Esa noche, mientras Marta dormía en la habitación de al lado, revisé cada carta una por una. Un hombre de Quito contaba cómo fue expulsado por denunciar a un anciano que violaba a su hermana menor. Una mujer de Loja relataba cómo fue obligada a confesar públicamente un abuso que nunca cometió para cubrir a otro hermano respetable. Un joven de Cuenca explicaba cómo intentó suicidarse cuando lo hicieron sentir que era indigno de Jehová por preguntar demasiado. Cada palabra era un espejo que me decía: no estás sola, nunca estuviste sola. Pero junto a esas cartas, llegaron sombras más oscuras. Una mañana, encontré un sobre bajo la puerta de Marta. Dentro, una nota escrita a mano: si sigues con esto, te vas a arrepentir. Recuerda que Jehová todo lo ve. No tenía firma, no tenía remitente, solo la amenaza. Marta quiso quemarla. Yo la guardé en mi cuaderno azul. Era otra prueba. 2 días después, mientras caminaba rumbo a la panadería, un hombre se me acercó. No lo conocía. Llevaba camisa blanca, pantalón planchado. Tenía la sonrisa falsa de los que se creen mejores. Hermana Emilia, todavía tienes tiempo de volver. Firma una carta de arrepentimiento. Pide perdón. Los ancianos quieren ayudarte. Lo miré. Quise reír. ¿Ayudarme? ¿Ayudarme a borrar lo que vi? ¿A callar lo que sé? ¿Y las niñas?, pregunté. ¿Quién las ayuda a ellas? El hombre se fue sin responder, pero su silencio fue más claro que 1000 versículos recitados. Aquella noche, Marta me miró mientras tomábamos café frío. Esto va a empeorar, dijo, sin rodeos. Pero también es la señal de que les duele. Por primera vez en años, les duele que alguien no se calle. Asentí. Dentro de mí algo ardía como brasa. El miedo seguía ahí. Sí,
Pero había algo más fuerte, la certeza de que cada piedra lanzada era prueba de que la verdad temblaba dentro de esos muros. Me senté frente a mi cuaderno azul y escribí una frase grande, con tinta negra: la verdad no necesita templos. Vive en quienes la cuentan. Si escuchaste hasta aquí, dime, ¿qué harías tú si te mandaran callar? ¿Qué harías tú si te dijeran que Jehová te castiga por proteger a los inocentes? Déjame tu comentario y suscríbete, esto apenas comienza a romper muros. La primera vez que un periodista me contactó sentí que mis manos temblaban más que nunca. Fue un mensaje corto, directo: soy Andrés, reportero de un medio local. Supe de su denuncia. ¿Puede hablar? No respondí de inmediato. Marta me vio sentada con el celular en la mano, inmóvil. ¿Qué pasa? Un periodista quiere hablar. Marta no dudó. Hazlo, es hora. Pero dentro de mí, el miedo rugía. Hablar con la policía era una cosa, sacarlo a la luz pública era otra. Era abrir la jaula por completo. Era gritarle al mundo: aquí hay lobos disfrazados de ovejas. 2 días después, me reuní con Andrés en una cafetería discreta, lejos del barrio. Llevé mi cuaderno azul, mis copias, las cartas de otras víctimas. Llevé mis recuerdos y mis lágrimas. Andrés era joven, de voz tranquila. Me escuchó durante horas. No me interrumpió ni una vez. Solo asentía, anotaba, grababa. Cuando terminé, tenía la garganta seca. Andrés cerró su libreta, respiró hondo. Emilia, ¿sabe lo valiente que es? Yo solo negué con la cabeza. No es valentía, dije, es cansancio, es no querer morir con esto adentro. Andrés prometió que su editor publicaría la historia, que buscarían pruebas adicionales, entrevistas, que protegerían mi identidad lo más posible, aunque todos sabíamos que era un secreto a voces. Volví a casa, de Marta esa noche con el corazón acelerado. Sabía que al día siguiente nada sería igual. Ya no era solo la policía, ya no era solo un rumor interno. Sería público, nadie podría ignorarlo. Mientras Marta me preparaba té, me senté frente al cuaderno azul. En la última página, escribí en grande: si me callo, muero; si hablo, vivo. Pensé en Samuel, pensé en Clara, pensé en la hija de Eloísa, pensé en mí misma, a los 19, con una Biblia nueva y sueños de paraíso. No me arrepentía, ni un segundo. Si llegaste hasta aquí, cuéntame, ¿tú también alzarías la voz aunque doliera? Suscríbete y comparte esta historia. Tal vez alguien necesite escuchar que la verdad no se encierra en 4 paredes. La mañana en que salió la primera nota del periodista Andrés fue la más larga de mi vida. Marta y yo nos sentamos frente a su viejo televisor de pantalla curva, rodeadas de papeles, tazas de café frío y sobres abiertos. Cuando vi mi nombre impreso, mis manos se quedaron quietas sobre el regazo. No era toda mi historia, claro, era un fragmento: el abuso silenciado, la niña que desapareció, los ancianos que callaron, un puñado de frases que abrían una grieta en la muralla. Ese día no salí de casa, miraba por la ventana como si esperara ver llegar a Marcelo, a Samuel, a los ancianos, a la policía, a todos juntos. Pero nadie vino. Lo que sí llegaron fueron mensajes, decenas, cientos, mujeres de otras ciudades, de otros pueblos, de otros países. Unos firmaban con nombres reales, otros solo decían fui yo también. Historias que se parecían tanto a la mía que me dolía leerlas. Historias que ya no podían ser enterradas bajo el silencio. A la semana, Andrés me llamó de nuevo. Su voz sonaba diferente, más firme, más comprometida. Emilia, tu historia está creciendo. Otros periodistas quieren cubrirla. Abogados están preguntando. Grupos de apoyo quieren contactarte. ¿Te parece bien? Pensé en todo lo que había perdido. Mi casa, mi familia, mi lugar en la congregación. Pensé en Samuel. Cerré los ojos. Escuché mi voz interior. Esto no es solo tuyo, Emilia. Nunca lo fue. Sí, dije, que la escuchen todos.
Que nadie vuelva a decir que no sabía. Los días siguientes fueron un torbellino. Me entrevistaron con el rostro cubierto. Publicaron fragmentos de mi cuaderno azul. La policía citó a declarar a más víctimas. Marta y Eloísa se unieron públicamente. Lo que empezó como un susurro se volvió un rugido. Recibí amenazas, claro, cartas anónimas, insultos. Me llamaron apóstata, Judas, Satán con faldas. No importaba, cada insulto era una chispa más para el fuego. Cada amenaza era una confirmación. La verdad quema a quienes viven de la mentira. Samuel no volvió a escribirme, pero un domingo, Marta encontró un sobre bajo la puerta. Era una hoja doblada, sin remitente. Dentro, un dibujo, un león y un cordero, como aquel de cuando era niño. Abajo, con letra infantil, 3 palabras: te extraño, mamá. No lloré de tristeza, lloré de esperanza. Mi hijo sabía, mi hijo recordaba. Algún día, cuando sea grande, cuando su mente pueda ver más allá del miedo, sabrá que su madre no huyó, que su madre no mintió, que su madre eligió la verdad, aunque le costara el mundo. Hoy sigo aquí, sentada en la cocina de Marta, que ya no es solo Marta, es mi familia. Somos más, somos decenas, somos cientos. Ninguna puerta cerrada podrá encerrar todo lo que sabemos. Este cuaderno azul, arrugado, manchado, se volvió un testigo. Mi voz, una chispa. Tu voz, si quieres, puede ser otra. Si llegaste hasta el final, gracias de corazón. Gracias por escuchar lo que tantos quieren silenciar. Si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte este video. Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Qué opinas? ¿Qué harías tú? No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo para que llegue a más personas. Y si tú también tienes una historia parecida, o conoces a alguien que la tiene y quieres contarla de forma anónima, escríbeme. Café con la abuela, gmail.com. Tu voz puede ser la próxima grieta que rompa este muro. Nos vemos en el próximo video, porque la verdad no muere, la verdad se multiplica.